En aquest cas és com allò de dir, escolta, em donaran vitamines per córrer més, perquè nosaltres ara no podem fer aquest tipus d'inversions que ha dit el vicepresident Guiu per la situació econòmica en la que estem, y entra un inversor. Las cuentas del Fútbol Club Barcelona son sin duda, a lo largo de los últimos años, unas de las más comentadas dentro del mundo del fútbol. Deterioros, amortizaciones, altas fichas de salarios, operaciones corporativas / palancas. Bueno, como podéis observar, creo que la actividad en los despachos ha sido más que frenética y por lo tanto, pues creo que se trata de un tema que merece estudio, que merece análisis, y para eso os traigo el vídeo de hoy. Un vídeo de lo más completo, creo yo, que vais a poder encontrar. Vamos a estar hablando de la cuenta de pérdidas y ganancias, vamos a estar hablando de la situación de balance, de esa relación de activos y pasivos. No solo nos vamos a quedar con la deuda total, sino que vamos a analizar o hacer un análisis también de cómo está esa deuda financiera, esa deuda neta del Fútbol Club Barcelona, dónde están los vencimientos, cuáles son las partidas de pasivo más importantes. Vamos a revisar también la evolución de la masa salarial, tanto deportiva como no deportiva, las amortizaciones. Vamos a hacer una simulación de cuáles hubiesen sido las cuentas del Fútbol Club Barcelona en el caso de que no hubiesen realizado pues esta venta de derechos televisivos del 25%, y bueno, al final pues os daré unas conclusiones que creo que os van a venir muy bien, como digo, pues para cerrar el vídeo y para que tengáis pues de alguna manera toda la información necesaria para un completo entendimiento de todo lo que estamos hablando. Como estáis observando también, pues en las diapositivas, pues un vídeo largo, un vídeo extenso, pero que sin duda, pues como digo, espero que os guste, que lo disfrutéis, y como siempre, si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, me la dejáis en los comentarios. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Perfecto, pues una vez hechas las presentaciones, vamos a pasar directamente con las cifras. Lo primero que vamos a hacer es entender que cuando estamos analizando unas cuentas de cualquier empresa, vamos a tener dos statements que considero que son los más importantes. La primera, obviamente, es la cuenta de pérdidas y ganancias, que nos da la relación de los ingresos y de los gastos que han ido ocurriendo en un ejercicio. Y por otro lado tenemos el balance, que lo que viene a explicarnos pues es todo ese acumulado que una empresa va consiguiendo a lo largo de los años. En este caso, el Fútbol Club Barcelona, pues de una manera muy visual, nos permite conocer pues todo lo que ha ido ocurriendo en esta temporada 2021-2022, y en la que podemos tener una comparativa que creo que nos permite entender muy bien cuál es la realidad de toda esta situación. En primer lugar, y el primer matiz que debemos de hacer, es que pese a que estemos observando en la parte superior que se nos indica como evolución de ingresos de explotación, en este caso el Fútbol Club Barcelona sí que ha tenido en cuenta la venta de derechos televisivos dentro de este total de 1.017 millones de euros que nos da como, digamos, ingresos finales, ¿no? Esto es importante porque, bueno, luego veremos cuál es la cantidad específica, pero que, bueno, sobre todo, ¿no? Si estamos hablando, nos estamos quedando con un titular en el que obviamente el Fútbol Club Barcelona supera los 1.000 millones de facturación y está consiguiendo pues unos máximos históricos, que entendamos que obviamente esto no es de una actividad ordinaria, sino que lo que tiene que ver obviamente pues es de algo extraordinario, por mucho que el Barcelona nos lo indique como ingresos de explotación. En este caso, el estadio, el cual pues obviamente mejora muy mucho con respecto a la temporada anterior, por el hecho de que ya no tenemos restricciones con la pandemia, de que ya pues obviamente la situación ha mejorado, y bueno, pues eso se nota obviamente en todos los ingresos relacionados con el estadio. Por la parte de media, pues en este caso, obviamente, la caída, ¿no? La prematura caída del Fútbol Club Barcelona en la UEFA Champions League, y luego, por otra parte, el efecto de aplazamiento de competiciones que se hizo del año, si no recuerdo mal, 2019-2020 a la temporada 2020-2021, pues esto de alguna manera repercute en que esos objetivos de ingresos no se hayan cumplido del todo. Por la parte de derechos de televisión, pues ya vemos aquí estos 344 millones de euros, que, bueno, si tenemos en cuenta esta operación corporativa / palanca, amplían, ¿no?, en 267 millones de euros. Esto sería un poco lo que deberíamos de descontar en el caso de que quisiéramos ver pues cuál ha sido la facturación real del Fútbol Club Barcelona. Y luego, por último, pues una partida de otros que nos habla pues de unas reversiones de deterioros y otras provisiones. En este caso, pues obviamente al ser una reversión de un deterioro, se tiene en cuenta como ingreso. Entonces, bueno, esta sería la primera parte, y ahora nos vamos a pasar a entender cuáles han sido los gastos de explotación.
De la misma forma, y como estamos observando, dentro de todos los gastos o de la evolución de los gastos con respecto a la temporada anterior, el Barcelona mejora en unos 280 millones de euros con respecto a la situación anterior. En este caso, de nuevo, pues nos vuelve a marcar dentro de estas notas, que es donde realmente está toda la información, pues cuáles han sido los drivers o cuáles han sido los motivos que han producido que obviamente pues, se haya producido una caída del 25% en los gastos, lo cual es elevadamente positivo. En primer lugar, tenemos la masa salarial deportiva, en este caso, pues ahorros del mercado de traspaso del verano de 2021 mediante salidas y renovaciones, que luego pues veremos cuál ha sido pues esta plusvalía, que bueno, lo vamos a poder encontrar un poquito más abajo dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, y luego pues las renovaciones a la baja también que se han realizado. Por lo tanto, estamos viendo pues que de los 617 se pasa a 518 con respecto a salarios deportivos. Una cosa, y esto es importante, son los salarios per se, y otra cosa es que luego tengamos en cuenta cuál es la cifra exacta para el cálculo del límite salarial, ¿no? Entonces yo creo que esto también es importante y lo matizaremos luego. Por la parte de gastos de gestión, operativos de estadio y de funcionamiento, esto es importante porque obviamente cuando empezamos a tener mayor actividad y cuando volvemos un poco pues a esa situación de normalidad, pues obviamente los gastos de gestión siempre tienden a subir, en este caso es un aumento de un 30%. Y luego por último, con respecto a otros gastos, pues se nos menciona deterioros de intangible deportivos, tributos y otras amortizaciones. Por lo tanto, bueno, de alguna manera lo que nos estamos encontrando es que los ingresos aumentan, los gastos descienden y por lo tanto, bueno, por lo menos, pese a que luego veremos que la situación, tanto ingresos-gastos, pues no llega a ser del todo aún, que no llega a conseguir un superávit, pues por lo menos estamos viendo ya ciertos brotes verdes que nos llevan a, por lo menos, a pensar en cierto optimismo con respecto a la estructura de ingresos y gastos. Luego veremos la parte de la deuda, que eso es otra historia, pero bueno, por lo menos se está haciendo un cierto trabajo con respecto a tratar de adelgazar un poco toda esta parte de los gastos. Perfecto, pues una vez ya hemos entendido las principales partidas de ingresos y de gastos del FC Barcelona, lo que vamos a hacer ahora es llevarlas a una cuenta de pérdidas y ganancias. Ya hemos explicado en muchas ocasiones que cuando estamos analizando este tipo de cuentas, lo que nos está dando es la información de todo lo ocurrido en un ejercicio fiscal, en un ejercicio contable. Sin embargo, luego nos pasaremos al balance, donde veremos el acumulado de lo que ha ido haciendo el FC Barcelona a lo largo de los años anteriores. En este caso, y para aquellas personas que os llame la atención pues el importe neto de la cifra de negocios, pese a que es inferior a estos 1.000 millones que el Barcelona nos había indicado en esta infografía anterior, viene a ser obviamente motivado porque hay muchas partidas que no tienen que ver con la actividad ordinaria, es decir, a lo que se dedica el club en su día a día. Una venta de derechos televisivos, pues obviamente no es algo que hagas todos los años y por lo tanto se va a tener en cuenta como unos ingresos extraordinarios que vendrán un poquito más abajo dentro de esta cuenta de pérdidas y ganancias. En este caso, el importe neto de la cifra de negocios, ya hemos dicho que también mejora, asciende a 627 millones de euros, mejora con respecto al año anterior, 575, y de alguna manera pues nos viene a justificar o nos viene a confirmar que la situación del COVID, pues obviamente pues está poco a poco pues digamos estabilizándose, llevándola a unos niveles más normales. Con respecto a los ingresos por competiciones, ya hemos dicho que mejoran, obviamente también todo lo que tiene que ver con personas abonadas, socios, socias, estadios, etcétera. Todo esto también ha producido pues una mayor capacidad de ingresos para el club. Con respecto a los ingresos por retransmisiones y derechos televisivos, ya hemos dicho también que se reducían ligeramente, en este caso 281 a 250, pero también motivado porque esta cifra está un poco inflada por aquellos ingresos relacionados con partidos que se habían trasladado al ejercicio 2020-2021 proveniente de la 19-20. Luego también tenemos una ligera caída de 3 millones, que bueno, tampoco me parece muy relevante con respecto a los ingresos por comercialización y publicidad, y obviamente pues es que poco a poco estos ingresos vayan mejorando. También, como estáis observando, pues el hecho de volver a tener un negocio operativo, esto también impacta directamente con los aprovisionamientos, ¿no? Con el consumo de materiales, en este caso material deportivo, ¿no? Que es el más relevante, y esto produce pues un encarecimiento o digamos un aumento del gasto de 19 millones a 29. Esto es importante obviamente porque de alguna manera pues está impactando también con un porcentaje pequeño pero dentro de la rentabilidad del club. Sin embargo, ¿dónde está la clave?
de todas las cuentas de pérdidas y ganancias de un club deportivo o de un club de fútbol, pues obviamente en los gastos de personal. Aquí es donde se va la mayoría de todos estos gastos. Fijaros aquí, 457 millones de euros, que es esta cifra que os dejo aquí marcada, y en la que obviamente, y de forma quizá errónea, todos pensamos, ¿no?, de que todo estos 457 millones es de lo que están cobrando los jugadores del FC Barcelona, pero existen otras partidas, ¿no? Ahora veremos, por un lado, una cosa es lo que se considera como jugadores y técnicos del primer equipo, pero luego hay otra partida que es resto de personal técnico y de secciones, en el cual pues vamos a incluir el baloncesto, vamos a incluir el balonmano, vamos a incluir la sección femenina, es decir, todo esto también suma dentro del total. En este caso tenemos los sueldos y salarios, indemnizaciones, primas colectivas en el caso de haber ganado algún título, seguridad social, otros, y por último tenemos este total, que es el que se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias. Fijaros aquí porque obviamente si tenemos en cuenta el total de sueldos y salarios del personal deportivo, ¿no?, teniendo en cuenta no solo jugadores de primer equipo, sino técnicos y secciones, pues esto nos da un total de 317 millones, a lo cual si le sumamos indemnizaciones, primas, seguridad social, etcétera, llegamos a una cifra de 398 millones de euros. Esto a lo cual pues, le metemos todos los gastos de estructura y finalmente se nos queda en un gasto de personal en el que estamos sumando todas estas partidas, tanto cargas sociales, tributos, etcétera, de 457 millones de euros. Sin embargo, otra cosa muy importante, y fijaros aquí, ¿no?, estos 398 que acabamos de mencionar son los que vamos a ver aquí directamente, ¿vale? Nos lo recoge aquí otra nota. Retribución salarial del personal deportivo y seguridad social. Ok, tanto con su desglose de importe de plantilla deportiva inscribible, que esto es lo que hemos mencionado anteriormente, y luego este extra de 100 millones de euros que también impactan directamente frente al coste total. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Cuál es la diferencia con respecto a la tabla anterior? De que aquí sí que vamos a tener en cuenta todos aquellos importes que tienen que ver con el cálculo del límite salarial. Antes hemos hablado simplemente de gasto de plantilla, digamos lo que sería el gasto de plantilla, tanto primer equipo como no, y aquí ya le vamos a meter incluso las amortizaciones, le vamos a meter los gastos por deterioros, las reversiones de deterioro por jugadores, que obviamente al ser un menor gasto se va a restar, las pérdidas o beneficios por enajenación de jugadores, que esto es cuando estás vendiendo o obteniendo una plusvalía, en este caso, como tenemos o el Barcelona tuvo, pues una plusvalía es un gasto negativo, y por último, pues esto nos da un total de 408,2 millones de euros, que sería el total del coste de plantilla deportiva, que si lo sumamos al importe de plantilla deportiva no inscribible en la Liga de Fútbol Profesional, nos da 495 millones de euros, que sería, pues digamos, la otra métrica que necesitamos para la comprensión total de estas cuentas. Fijaros aquí, como hemos hablado también de todo lo que tiene que ver con las amortizaciones, que en este caso repercuten en 113 millones de euros y en un total de 139 si le metemos pues otras amortizaciones, ¿no?, que pudieran existir. En cualquier caso, pues una cifra que mejora la anterior, es un gasto menor de alrededor de unos 30 y pico millones de euros, y con lo cual, pues bueno, positivo. Fijaros aquí, porque ahora sí que llegamos a toda esta parte de ingresos y gastos, vamos a llamarles extraordinarios, ¿vale? Esto es importante. Aquí lo que vamos a ver es una partida que se llama deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado, que llevado a un español más básico es lo que estás ganando o perdiendo por la venta de un inmovilizado, de un activo, que en este caso, pues como estáis observando, de 314 millones de euros, 266 vienen obviamente de la venta de un inmovilizado intangible, como son los derechos de televisión, ¿vale? ¿Por qué le llaman intangible? Pues porque, bueno, al final un derecho de televisión es intangible, pero también se trata de un activo que aflora por el hecho de que el Barcelona pues realiza esta venta de derechos, ¿no? Al fin y al cabo es un poco la idea que subyace detrás de aquí. También lo que hemos comentado anteriormente, beneficios procedentes del inmovilizado intangible deportivo, que también suman 42 millones de euros, con lo cual, pues bueno, esto, si sumamos todas las partidas, pues al final llegamos a una cifra total de más 314 millones de euros, que viene a ser, como hemos dicho anteriormente, pues ese extra, ese plus que el FC Barcelona obtiene y que suma, ¿no?, a estos ingresos ordinarios y que le permiten tener pues una facturación que supera los 1.000 millones de euros. Con todo esto,
Pues al final el Barcelona lo que vamos a decir refleja pues es un resultado de explotación de 157 millones de euros, que obviamente en comparativa con el del año pasado de menos 505 millones de euros, pues la verdad que mejora mucho. Hay que tener en cuenta también que los deterioros y pérdidas que había aplicado el Barcelona eran altísimos, eran muy grandes. Fijaros que simplemente solo de estas métricas que este año repercuten 314, el año pasado fueron 156, en ese intento por limpiar tanto el balance como otra serie de partidas, principalmente pues, derivadas, ¿no?, de la valoración de los jugadores, porque luego cuando los iban a vender pues iban a reportar pérdidas muy grandes, y esto pues también impactaría, ¿no?, en la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces llevan a cabo un deterioro que les permite limpiar, ¿no?, un poquito de todo lo que había por ahí. Entonces, como objetivo final, ¿no?, de esta slide, pues que entendamos que el Barcelona consigue un resultado de explotación muy positivo, 157,5 millones de euros, pero ojo que tengamos en cuenta que 266,1 pues vienen provenientes obviamente de la venta o de la enajenación de un activo intangible como son los derechos de televisión. Por lo tanto, llegados a este punto, nos encontramos ya en la recta final para cerrar con esta cuenta de pérdidas y ganancias tan interesante del FC Barcelona. Por otra parte, pues bueno, se reflejan los ingresos y gastos financieros. En este caso, cuando estamos hablando de gastos con terceros, pues probablemente se refiere a toda esa parte de intereses que está pagando el FC Barcelona en materia de deuda y en materia de asumir sus compromisos de financiación. Diferencias de cambio, tipos de cambio, pues prácticamente nulos, y deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros, pues simplemente le da un plus de 3,2 millones de euros, que tampoco es muy relevante. En cualquier caso, el resultado financiero resta 33 millones de euros, que al total del resultado de explotación de 157 se queda un total de 124,5 millones de euros como resultado antes de impuestos, o lo que se conoce como Earnings Before Taxes, EBT. ¿Vale? En este caso se le aplica un 25% aproximadamente de impuestos sobre beneficios, y el Barcelona consigue cerrar finalmente con un resultado del ejercicio de 97,5 millones de euros, lo cual, y si lo vemos desde esta perspectiva y nos quedamos aquí sin hacer nada más de análisis, pues podemos decir que es algo muy positivo, es decir, 97,5 millones de euros, pues podríamos decir que es un ejercicio pues realmente bueno. Ahora veremos cómo esto tiene matices, obviamente, pero, y por cerrar esta explicación, este resultado del ejercicio será, estos 97,5 millones de euros, será una cantidad que se añadirá al balance por la parte del equity, por la parte del patrimonio neto, y que obviamente si el Barcelona ha venido en una situación de menos 400 y pico millones de euros, pues se va a sumar 97,5 millones de euros y va a mejorar pues de alguna manera la imagen que tiene el Barcelona con respecto a sus fondos propios frente a la deuda, ¿no? Sigue estando en negativo, pero bueno, ya son 100 millones de euros que se mejora la situación, y poco a poco pues parece que pues bueno, que al menos se va reconduciendo pues toda esta métrica que obviamente es importante, y que a muchos analistas, y sobre todo a la hora de solicitar nuevas refinanciaciones, pues los bancos y las entidades pues miran muy de cerca. Sin embargo, después de haber explicado toda la cuenta de pérdidas y ganancias, seguimos teniendo una incógnita, que es cuál hubiese sido el resultado real del FC Barcelona en el caso de que no hubiese aplicado las plusvalías de la operación corporativa o de esta primera palanca con Sixth Street, que le ha reportado unas plusvalías, como digo, de 266-267 millones de euros. Esto es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a quitarle ese efecto para que lo podamos entender de una manera muy clara. También te recuerdo que hace unos poquitos días subí un vídeo en el que hablábamos precisamente de cómo había conseguido el Barcelona pues tener una plusvalía distinta a lo que luego iba a ingresar, y que veremos luego en balance, ¿no? Porque el cobro ha sido una cosa y la plusvalía ha sido otra. Por lo tanto, te recomiendo que vayas a la descripción después de ver este vídeo y que le eches un vistazo a este que subí hace unos poquitos días, porque creo que lo explicamos bastante bien. Entonces, con respecto a lo que era pues esta situación de cuenta de pérdidas y ganancias, en el que el resultado después de impuestos había alcanzado los 97,5, 98 millones de euros, esto ya lo tenemos explicado. Ahora nos vamos a pasar a la realidad pura y dura, y a la realidad que tiene que ver con la estructura
de ingresos y gastos pura del FC Barcelona. Ya hemos dicho, cifra de negocios 627, junto con otros ingresos de explotación, mejoras de activo, etcétera. Al final, 640 millones de euros. Gastos, pues si le metemos los aprovisionamientos, el personal y otros gastos de explotación, menos 650 millones de euros. Por lo tanto, la primera conclusión es que el EBITDA es negativo. Es decir, que el margen de explotación, el margen de las operaciones ordinarias del FC Barcelona es negativo. El Barcelona por sí mismo y por su actividad de negocio ahora mismo es deficitario. Esto obviamente es una mala señal, esto es algo negativo. Obviamente también os digo que una diferencia de 10 millones de euros en unos presupuestos de 600, 700, 800 millones es algo salvable. Pero hasta día de hoy, y digamos la conclusión que debemos de sacar de aquí es que a día de hoy el FC Barcelona no es solvente por sí mismo, su capacidad de ingresos no es superior a lo que está gastando. Obviamente, con el paso del tiempo y sobre todo si van mejorando con su estructura salarial y van haciendo pues una organización de las plantillas y unas bases de salarios pues más normales, pues obviamente esto es fácilmente recuperable y obviamente a poco que también la pandemia pues dé un poco de respiro a anunciantes, etcétera, pese a que ya pues vamos a decir que ha pasado lo malo, esta cifra también puede mejorar, ¿no? Pero en cualquier caso, y a día de hoy, como digo, el Barcelona es deficitario por sí mismo. Si encima a esto le metemos las amortizaciones del inmovilizado, le damos el plus de las enajenaciones y dotaciones, es decir, de las plusvalías que ha generado, pues incluso así llegamos a un EBIT, es decir, Earnings Before Interest and Taxes, de menos 108 millones de euros. ¿Qué tenemos aquí también? Pues el resultado financiero es de menos 33 millones de euros. Luego veremos también cuáles van a ser los siguientes vencimientos del Barcelona, que no van a ser pequeños. Y luego veremos que en el balance hay una pequeñita trampa de un préstamo bullet que puede comprometer un poco la viabilidad del propio club, ¿no? Pero de entre 35 y 38 millones de euros ya sabemos que esto se va a restar sí o sí todos los años de costes de financiación del Barcelona. ¿Y esto qué es lo que hubiese supuesto? Pues un EBT, un Earnings Before Taxes, de menos 141 millones de euros. Si asumimos que si estás perdiendo no pagas impuestos, pues resultado neto menos 141,664. Otro escenario también que hubiese sido un poco más conservador es si asumimos que el Barcelona no hubiese incluido pérdidas por deterioro de inmovilizado intangible deportivo, es decir, que hubiese estado aquí, si hubiésemos sumado, ¿no? Hubiésemos no restado 36,08 millones de euros y además pues vamos a asumir que no se hubiesen realizado ni dotaciones ni provisiones de otros gastos, 10 millones de euros. En cualquier caso, la suma de 36 más 9,7 nos hubiese reportado un total de menos 95,8 millones de euros. Es decir, el Barcelona ha reportado 97,5, pero si le quitamos todo el efecto de esta palanca / operación societaria, la pérdida hubiese sido entre 95,8 millones de euros y 141,6. Por lo tanto, todo lo que veíamos que era muy positivo anteriormente, si rascamos un poquito más, llegamos a la conclusión de que obviamente pues no han sido unas cuentas muy positivas y que, bueno, pues de facto el Barcelona ya hemos dicho que tiene unos problemas con respecto a esa relación de ingresos y de gastos y que luego al meterle todo lo que tiene que ver con gastos principalmente extraordinarios, y que tienen que ver, ¿no? con toda esa estructura, ¿no? Toda esa masa gigante que debe de asumir el Barcelona y luego con respecto a los vencimientos, ¿no? de la deuda que va teniendo año a año, pues ya me diréis si esta relación, si no suben los ingresos muchísimo, si no se reducen los gastos una barbaridad, pues si esto es asumible en el largo plazo sin tener que hacer ventas de activos o enajenaciones como hemos mencionado anteriormente todos los años. Entonces, bueno, esto tampoco es por dramatizar ni muchísimo menos, pero esta es la realidad que ahora mismo tiene el FC Barcelona con problemas muy muy importantes con respecto a esa relación de ingresos y gastos interna. Por lo tanto, y una vez ya hemos explicado la cuenta de pérdidas y ganancias, nos pasamos ahora directamente al balance. Como hemos mencionado anteriormente, el balance viene a recoger todo el acumulado de las diferentes cuentas de pérdidas y ganancias de los años anteriores y en las que, pues obviamente, hemos mencionado también
que estos beneficios del año se vienen a recoger dentro del patrimonio neto o vienen a compensar, pues obviamente estos patrimonios netos negativos derivados obviamente de las pérdidas muy abultadas que había tenido el FC Barcelona en los años anteriores. Cuando estamos analizando un balance, en primer lugar debemos de tener en cuenta dos cosas. La primera es cuál es la relación de pasivos a corto plazo versus pasivos a largo plazo. Esto es, pues todas esas deudas que vencen a más de un año y todas aquellas deudas que vencen en un plazo corto de tiempo. Y luego otra de las variables más importantes es, digamos, el ratio de ingresos o el ratio de beneficio o incluso el ratio de caja libre que nos queda para poder repagar pues nuestras obligaciones de pago, ¿no? Que vienen a ser pues obviamente las deudas a corto plazo. Entonces esto vendría a ser pues un poco ese ratio al servicio de la deuda, el ratio de beneficios al servicio de la deuda, como lo queramos llamar, pero sobre todo es una relación de ingresos versus deuda a corto plazo o pasivo a corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por una parte, pues bueno, tenemos aquí el activo corriente, 562 millones de euros, y el primer punto que nos debe de extrañar o el primer punto que debemos de tener en cuenta es que obviamente la diferencia que hay frente al activo corriente, todos aquellos activos que podemos liquidar en un periodo corto de tiempo para tratar de hacer frente a estas deudas, es deficitario, es decir, tenemos un margen de maniobra negativo. Por otra parte, las deudas a largo plazo pues también son abultadas y además esto pues puede llevarnos a cierto engaño porque, por ejemplo, si estamos sumando todas las partidas veremos que si quitamos, ¿no?, el efecto del menos 353, pues esta deuda es mucho más, sería mucho más abultada, ¿no? Al fin y al cabo, la suma de las deudas a largo plazo y las deudas a corto plazo pues serían superiores al propio activo. Entonces esto, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta por el hecho de que obviamente, si ya hemos dicho en la cuenta de pérdidas y ganancias que el Barcelona no sigue siendo deficitario ahora mismo, que está asumiendo pues alrededor de unos 40 millones de euros de pago de vencimientos de deuda, etcétera, pues ya me diréis, ¿no?, si le vencen unos de aquí a un año, ¿no?, unos 695 millones de euros, pese a que, si no recuerdo mal, en la primera parte de esta nueva temporada ya ha habido algunas cosas que se han ido pagando, por lo tanto esto a día de hoy, y si hiciésemos pues un balance intermedio sería menor, pero bueno, creo que la relación tampoco es muy positiva, sobre todo, como os digo, por este posible fondo de maniobra negativo que sigue teniendo el club, ¿no? Luego también aquí veremos la posición de liquidez, que esto también es muy relevante. Dentro de estos activos corrientes, pues creo que la partida más importante son estos 378 millones de euros, pese a que los deudores comerciales y cuentas a cobrar pues son 161, lo cual pues bueno es positivo. Se supone que esto hay que cobrarlo en un plazo inferior a un año, por lo tanto pues bueno, pues se podría tener en cuenta también como una especie casi de capacidad de liquidez, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, vemos un aumento de 60 a 378 millones de euros con respecto a efectivo y otros activos líquidos equivalentes, que viene a ser en su totalidad el 100% registrado como tesorería. Obviamente todo esto viene motivado pues por esta venta de derechos televisivos a un porcentaje muy elevado, ¿no?, estos 200 y pico millones de euros, que mejoran obviamente pues la foto de tesorería. Sin embargo, la otra cara de la moneda del activo corriente pues viene a ser obviamente el pasivo corriente. Aquí hemos hablado pues las deudas con entidades de crédito de 172 millones de euros, tenemos las deudas con entidades deportivas de 108 millones de euros que ahora veremos, personal deportivo, es decir, estos todos los diferimientos y todos estos gastos que le quedan pendientes de asumir al Barcelona de 163,6 millones, lo cual pues esto es una barbaridad, o sea, fijaros que es prácticamente pues un porcentaje elevadísimo ya solo de la caja que tiene para hacer sus operaciones, ¿no? Y otras deudas con las administraciones públicas que también me ha parecido relevante, de 127 millones de euros, que las tenéis aquí desglosadas. Pues tenemos IRPF, tenemos Seguridad Social, IVA y luego pues bueno, otros conceptos. Por eso os decía que esta es una de las métricas que puede haber variado por el hecho de que a medida, ¿no?, de que van pasando los trimestres, cuatrimestres, etcétera, pues muchas de ellas las vas teniendo que ir pagando, ¿no? Entonces, bueno, de cierta forma es un saldo vivo y que, pese a que veamos la foto anterior, pues bueno, puede ir variando. Con respecto al personal deportivo, pues aquí lo tenéis, ¿no? Jugadores de otras secciones, jugadores del primer equipo, saldos deudores, saldos acreedores. Esto también es
Es relevante, ¿no? Porque cuando estamos hablando de un saldo deudor o acreedor, pero estamos en la parte del pasivo, pues la diferencia es al revés. Es decir, cuando hablamos de saldo acreedor y estamos en el pasivo, pues es distinto. No es que se le deba al Barcelona, sino todo lo contrario. O sea, es al revés, o sea, que el Barcelona lo debe. Fijaros aquí, en el corto plazo, jugadores del primer equipo, 160 millones de euros. En el largo plazo, 53 millones de euros, que se compensa con el saldo deudor, ¿no? Pero como digo, al ser al revés, 59 millones frente a 217, pues el total, si sumamos tanto la parte de largo plazo como de corto plazo, pues fijaros aquí las cantidades tan grandes, ¿no?, que tiene que asumir el FC Barcelona si le restamos unos y otros, ¿no? Al final, la referencia con la que nos tenemos que quedar en el corto plazo es de 163 millones de euros entre entradas y salidas, o entre saldos deudores y saldos acreedores, que lo cual, pues bueno, creo que compromete enormemente pues la capacidad de acción que tiene el Barcelona si 163 millones de euros se le tienen que ir en deudas que tiene con personal deportivo en el corto plazo. También otra cosa que creo que os puede parecer muy curiosa, ¿no? Se habla muchas veces del Barcelona debe dinero a muchos clubs por el tema de los fichajes, etcétera. Pues bueno, vamos a ver los más relevantes. En primer lugar tenemos al Manchester City con Ferran Torres, a corto plazo 12,6 millones de euros, a largo plazo 39,3. En el caso de la Juve, 19 millones y 17, Frenkie de Jong 16 y 16, ¿no? Un total de 32. Bueno, como estáis viendo, al final de la suma, ¿no?, de todos ellos, 108,4 en el corto plazo y 84 en el largo plazo, que obviamente también se pueden compensar por aquellos saldos acreedores que tiene el Barcelona. Entonces esto, pues bueno, hay veces que pese a que parezca una cifra muy amplia, también se puede compensar por otras cosas. Luego también hay muchas personas o mucha gente que leo en Twitter que dice el Barcelona debe dinero a muchos equipos y esos equipos pues tienen ciertos problemas porque no han cobrado aún del club. Bueno, si os fijáis en este asterisco que nos indica aquí abajo, estos clubes han factorizado con una entidad financiera su derecho de cobro. Esto implica que, por ejemplo, para aquellas personas que podáis ser del Betis, pues con el caso de Emerson Royal de 3 millones de euros, esto implica que el Betis ha ido a una entidad de crédito y lo que le ha dado es el derecho de cobro a cambio pues de un importe, pues probablemente con descuento, ¿no? Es decir, ¿esto qué es? Que el Betis puede haber ido pues a una entidad de crédito y haberle dicho yo tengo un derecho de cobro del FC Barcelona por valor de 3 millones de euros. Si tú me lo das ya, si tú me das 2,8, yo te doy el derecho de crédito, yo cobro y nos olvidamos. Y eres tú ahora quien serás pues el nuevo acreedor del FC Barcelona. Por lo tanto, importante que para todas aquellas personas que tengáis duda con respecto a si vuestro equipo le debe o le deben por parte del FC Barcelona, aquí tenéis la respuesta y esto creo que también es bastante clave. Después, ya hemos hablado del activo corriente, pues ahora nos vamos a ir al pasivo no corriente y donde creo que debemos de poner el foco sobre todo con respecto a las deudas a largo plazo. Ya sabéis que las deudas pueden estar, o lo que es el pasivo total, puede estar completado, pues o bien por pasivos por impuestos diferidos, periodificaciones, pero donde creo que está toda la clave, pues obviamente son en las deudas principalmente con obligaciones y otros valores negociables, que viene a ser pues este préstamo de 596 millones de euros que estáis viendo aquí, que se refinanció con Goldman Sachs, ¿no? Entonces, obligaciones y otros valores negociables, lo tenéis aquí, 596, que es pues prácticamente el grueso más grande que nos podemos encontrar con respecto al FC Barcelona. ¿Esto qué son? Pues las obligaciones que tiene el club con respecto a cada uno de los años, 2023, 2024, 24-25, 25-26 y 2026-27 y siguientes. Entonces, el Barcelona estaría teniendo que asumir 54 millones de euros aquí con deudas de otras entidades deportivas. En el siguiente año tendría que asumir 15 y en el siguiente 13,7, ¿no? Que consumarían pues estos 84 millones que hablábamos anteriormente y que no tenemos en cuenta la 22-23 porque sería el corto plazo. Esto estamos hablando de largo plazo, pasivo no corriente.
¿Qué tenemos también? Pues las obligaciones y otros valores negociables que se empiezan a pagar en la 24-25, tenemos aquí una carencia, pero fijaros aquí como el grueso, y luego veremos con una característica de un préstamo bullet, que es el que tiene el FC Barcelona, como aquí empiezan a venir ya pues algunos problemas, ¿no? Luego veremos la tabla. Con entidades de crédito fuera de este préstamo que está solicitado a Goldman Sachs, pues 33 millones, 35 millones. En definitiva, y donde quiero llegar es que el Barcelona en la temporada siguiente, no en esta que termina, debe de asumir 76, en la siguiente 116, en la siguiente 84 millones de euros solo de repago de deuda. Esto implica que son cantidades que superan, pues yo os diría que más de un 20% de casi el importe de facturación que puede tener el club. Entonces, bueno, cuidado con este tipo de cosas, porque si el Barcelona no está ingresando más de 800 millones de euros, pese a que, bueno, podría hacer más palancas o podría hacer más operaciones corporativas, pero ojo, cuidado, porque un ratio entre pues el 10% o 20% de todo el dinero que estás ingresando, teniendo que pagarlo en deudas y sobre todo con el hándicap de que un 25% de unos 160 millones de euros se va a ir directamente para Sixth Street, pues ojo y cuidado con la estructura de deuda, principalmente en el pasivo no corriente a largo plazo que tiene el FC Barcelona. Y además, para el que no se lo crea, os pongo aquí directamente un pantallazo de la propia nota del club, para que lo veáis. Fijaros aquí, el Barcelona emitió el 28 de agosto de 2018 pues unas Senior Notes, que vienen a ser pues una especie de bonos con la serie A, por importe de 90 millones de euros. Emitió también unos bonos también con serie B, por importe de 50 millones de euros. Emitió también una serie C, por importe de 30 millones de euros. Una serie D, por importe de 30 millones de euros. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos de esos bonos, pese a que, bueno, en este caso se refinanciaron, en este caso se cancelaron unos y se emitieron otros, y en este caso, como estáis viendo, se emitieron las Senior Secure Notes, serie A1, A2, B1, B2, E1, E2, por importe de 595, que es el préstamo que le permitía refinanciar todas estas series que estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces, te dice, las series A y B de las Senior Notes han estado novadas a las nuevas serie A1, A2, B1, B2, por eso le ponen el nombre, y el resto siguen vigentes. Y siguen vigentes con qué importes, ¿no? Porque esto ya es lo más importante y con esto vamos a cerrar. Fijaros aquí, el vencimiento de del principal, ojo, del principal, que no estamos hablando ni siquiera de los intereses que esto le está reportando. O sea, es que esto es una barbaridad. Senior Secure Notes. Pues en el año 2024 ya hemos visto 34 millones, el siguiente 35, 36, 36, 37, 38, casi 39, y en el 2031... 336 millones de euros que tiene que devolver el FC Barcelona, casi como si fuera, como digo, un préstamo bullet, en el que tiene que amortizar 336 millones de los 595. Esto es una barbaridad, esto es una cantidad muy grande que obviamente, pues bueno, doy por sentado que el Barcelona en 2031 y sobre todo con todo lo que habrá llovido hasta entonces, podrá de alguna manera refinanciar estos 336 y llevárselos pues a lo mejor al 2045, pues pagando un 3% más de intereses y lo que sea, ¿no? Pero fijaros en qué rueda de deuda se ha metido ahora mismo el FC Barcelona. Y nos dice aquí, a 30 de junio de 2022, el coste amortizado por el cual figuran registradas las Senior Secure Notes asciende a 596 millones de euros, o 596.000 miles de euros, que es lo mismo. Entonces, esto es importante porque lo que nos está diciendo es que el Barcelona tiene que ir asumiendo unos compromisos de pago que más o menos se pueden ir gestionando, ¿vale? 34, 35, que es más o menos los gastos financieros que hemos visto anteriormente, pese a que aquí ya hemos visto que la suma de todo ello, los 34, los 35, los 36, etcétera, llega un momento en el que lo tenemos que ir sumando con otras deudas a otras entidades de crédito y a otras entidades deportivas, etcétera, que en algunos casos hacen superar en 116 millones los compromisos de devolución de deuda del Barcelona, que esto es una barbaridad, y además, llegados al 2031, se enfrenta pues a una amortización de más del 50% de este préstamo con Goldman Sachs. Por lo tanto, ojo, cuidado con esta situación de deuda un poco escondida, que si no revisamos las notas y no revisamos pues esa información un poquito más oculta, nos lo podemos perder y nos puede dar la sensación de que estas cuentas han sido muy positivas, pero por otro lado, ojo, cuidado que
bueno, que ya estáis viendo que los compromisos de deuda pueden ir matando lentamente la capacidad de generar ingresos o puede ir obligando al Barcelona a tener que desprenderse de otras unidades de negocio para hacer frente a sus compromisos, porque como sabéis, tienen colaterales muy fuertes, es decir, tienen pues derechos televisivos o pueden tener otra serie de activos un poquito presos, ¿no? en el caso de no pagarse. Entonces yo creo que esto también es muy relevante. Por lo tanto, y ya para concluir, os dejo mis principales conclusiones, pese a que hemos estado dando pues ya esas pinceladas importantes a lo largo de todo el vídeo. Cosas positivas que hemos visto, pues recuperación de ingresos de estadio, mejora de la situación de liquidez, obviamente por esa venta del 25% de los derechos televisivos, o en este caso pues por esa primera venta del 15% que le repercute en unos 200 y pico millones de euros. Mejora del fondo de maniobra, pese a que, ojo, sigue siendo un poco negativa. La deuda neta también, porque obviamente si tienes mayor tesorería, pues la deuda neta se reduce, y luego pues que se ha producido pues una renegociación de deuda a corto plazo a largo plazo, y esto pues de alguna manera mejora la estructura de balance. Sin embargo, ojo, cuidado, que esto no implica que ya la situación esté completamente solucionada. Ya hemos visto, se mantiene un alto endeudamiento, sobre todo por la vía de los pasivos a largo plazo, que es cierto que se pueden renegociar, pero ojo, cuidado, como digo, con ese préstamo bullet o ese préstamo en el que tienes una amortización muy grande en el 2031. El margen de explotación sigue siendo negativo, con lo cual el Barcelona a día de hoy sigue sin ser, sigue teniendo un déficit en lo que tiene que ser, en lo que viene a ser pues su actividad ordinaria. Y luego por último, como siempre, pues esta sombra, ¿no? que siempre tiene por detrás el FC Barcelona, que es la pignoración y venta de derechos de televisión. La pignoración con respecto a Goldman Sachs, en el caso de que no haga frente a esa deuda o esos vencimientos que hemos estado explicando, y luego pues obviamente la venta de derechos que le va a repercutir en una caída de un 25% de todos los derechos televisivos. Por lo tanto, como ya habéis visto, ciertas cosas están mejorando, pero desde mi punto de vista creo que no es suficiente. Y bueno, veremos cómo continúa, esperemos que el club pues obviamente vaya mejorando sus ingresos, vaya reduciendo sus gastos, siga teniendo confianza con respecto a los financiadores, y veremos pues en unos años si esto pues no termina un poco de traerle pues unos problemas mayores, ¿no? Ya habéis visto que bueno, el mayor inconveniente que tiene el Barcelona es su alto endeudamiento y la estructura de deuda, pero bueno, veremos si la directiva es capaz de sortear un poco este vendaval, y estaremos muy atentos. Así que nada, dicho esto, doy por finalizado el vídeo, espero que te haya gustado. Si tienes cualquier duda, cualquier consulta, me la dejas en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Un saludo.